Muy buenas tardes a todos. Vamos a celebrar juntos esta misa, presentando en el altar del Señor todas nuestras intenciones. Especialmente vamos a rezar por las intenciones de Alicia, Vanina, María Alejandra, por la salud de Alicia, Dora, Mabel, Ana, Gabriela, Norberto, familia Laudadio, familia Molinaro, familia Martínez, María, Ricardo, Adriana, Daniel. Rezamos por el eterno descanso de Oscar Héctor, Juan Carlos Berardi, Rafa Martínez Echenique, Roberto Seguí, Miriam Yapura, Rafael Román, y por el eterno descanso de Mariela Falcinelli en sus 6 meses y Juan Carlos en sus 3 años. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Para poder celebrar esta misa con un corazón bien dispuesto, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Tú, que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú, que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú, que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Glorifiquemos juntos a Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Jonás. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás. En esos términos, parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anunciarle el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive, conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día.
proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Muéstrame, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Muéstrame, Señor, tus caminos. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseñe su camino a los pobres. Muéstrame, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Lo que quiero decir, hermanos, es esto: queda poco tiempo. Mientras tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran nada, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy este tercer domingo del tiempo ordinario y ya desde hace un año el Papa Francisco estableció este tercer domingo durante el año como el domingo de la palabra de Dios. Un domingo especialmente dedicado a que profundicemos en el valor, en la presencia de Cristo en su palabra. Así que lo primero es pedirle al Señor que nos regale un vínculo constante con la palabra de Dios, en donde Él nos habla al corazón, donde Él nos va mostrando cómo es el camino de seguirlo. Así que eso es lo primero que le pedimos al Señor, que nos dé un corazón que busque más el encuentro en su palabra. Si queremos escuchar a Jesús, la fuente primera y principal es la palabra de Dios. Así que
que Él nos regale hacerla más parte de nuestra vida. Y en el Evangelio de hoy escuchamos este relato en el que Jesús comienza a llamar a sus primeros discípulos. Dice que iba por la orilla del mar de Galilea y al ver a Simón y a su hermano Andrés les dijo: síganme. Y ellos, que eran pescadores, dejaron sus redes e inmediatamente lo siguieron. Después Jesús sigue caminando por la orilla del lago y lo encuentra a Juan y a su hermano Santiago, los hijos de Zebedeo, que también eran pescadores, y también les dice: síganme. Y ellos inmediatamente, dejando la barca y dejando a su padre, siguen a Jesús. Cuando nosotros leemos los evangelios y leemos los relatos en los que Jesús llama a sus discípulos, hay dos tipos de relatos que podemos encontrarnos del llamado de Jesús a sus discípulos. Está lo que se llama el llamado de Jesús en la montaña. Ustedes recordarán ese evangelio tan lindo en el que Jesús, rodeado de una multitud, sube a la montaña, llama a su lado a los que Él quiso y de todos ellos instituye a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar con el poder de liberar de los demonios. Ese es uno de los tipos de relato, donde Jesús desde la montaña llama en general. Y después tenemos este otro tipo de relatos, los que se llaman los llamados junto al lago, donde todo parece ser como mucho más personal e inmediato. Ustedes fíjense que Jesús va por la orilla, estos hombres no lo conocían a Jesús, no es que Jesús ya venía predicando, haciendo sus signos, no, de hecho estamos en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Este hombre pasa junto a estos pescadores, les dice: síganme, y ellos inmediatamente dejan todo lo suyo y lo siguen. Imagínense ustedes si alguien viniera cuando estamos en medio de nuestra actividad cotidiana y nos dijera: vamos, seguime. No sé si inmediatamente dejaríamos todo y lo seguiríamos sin saber mínimamente quién es esta persona que nos dice: sígueme. Bueno, estos relatos de llamados junto al lago tienen esa característica. Los que se dedican a estudiar la Biblia dicen que una de las características de estos relatos es que el llamado de Jesús es radical. ¿Qué significa radical? Generalmente cuando decimos que algo es radical es así como que va con todo, ¿no? O que es todo o nada, ¿no? Eso es un poco lo que asociamos con la palabra radical. Y al ver a los discípulos que ante Jesús dejan todo y lo siguen, podemos decir: wow, ellos sí que siguieron con radicalidad a Jesús. Inmediatamente dejaron todo y se fueron con Jesús. Sin embargo, la palabra radical, cuando uno la busca en el diccionario, significa aquello que tiene que ver con la raíz. Lo radical tiene que ver con eso. Cuando decimos, por ejemplo, hay que erradicar tal situación, estamos diciendo: hay que sacar esto de raíz, hay que arrancarlo de raíz. Bueno, entonces, ¿qué significa que el llamado de Jesús sea radical? Significa que nosotros tenemos que echar cada vez raíces más profundas en Jesús. ¿Por qué esta distinción? Porque si creemos que el llamado de seguimiento de Jesús es radical solamente para los que, como los discípulos, lo dejan todo y lo siguen, podemos pensar que hay llamados, vocaciones en la iglesia que son mejores que otras, como en algunos momentos se pensó, que había vocaciones, estados de vida que eran más perfectos que otros. Entonces, ¿quiénes son los que, como los discípulos, son radicales en su seguimiento de Jesús? Y los que dejaron todo y lo siguieron. Los curas, las monjas, los que dejaron todo. Sin embargo, todos nosotros estamos llamados a seguir a Jesús con radicalidad. Es decir, todos nosotros estamos llamados a seguir a Jesús en lo que nos toca, echando raíces profundas en Jesús. Yo soy cura, yo tengo que ser radical y me entrego a Jesús. Quiere decir que en mi sacerdocio tengo que buscar que mis raíces sean cada vez más arraigadas en Jesús, beban de Jesús, se alimenten de Jesús. Yo soy un padre de familia, ¿no? Armé mi familia, tengo mi matrimonio. Bueno, ese matrimonio, esa familia va a ser radical en su llamado y en su seguimiento de Jesús.
en la medida de que vayan echando raíces profundas en Jesús, que vayan dejando a Jesús ser el centro, que vayan alimentándose del Señor. Yo soy un profesional que ejerce su profesión. Estoy llamado a ser radical en mi seguimiento de Jesús, ejerciendo mi profesión con mis raíces muy arraigadas en el Señor, es decir, alimentándome de los criterios de Jesús, de los valores de Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Que para todos nosotros el llamado al seguimiento de Jesús es radical, que no tiene que ver con cuánto dejamos por Jesús o cuánto tiempo tardamos en dejarlo todo para seguirlo, sino en cuánto vamos echando raíces en Jesús para que todo lo que hacemos en nuestra vida sea cada vez más al modo de Jesús, sea movidos por Jesús, sea siguiendo la invitación que el Señor nos hace a vivir los valores del Evangelio. Entonces hoy le pedimos al Señor que nos ayude a poder echar raíces profundas en Él. Todos estamos llamados a vivir nuestra vida echando raíces profundas en el Señor. ¿Y cómo hacemos para que nuestras raíces, las raíces de nuestra vida, de nuestra vocación, de nuestra profesión, de todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, vayan arraigándose cada vez más en Jesús? Bueno, los jóvenes sabrán decirme bien qué significa la OSA, ¿no?, con la que tanto insistimos. Siempre le digo a los jóvenes que para que la vida de fe vaya creciendo y se vaya afianzando en Jesús, uno tiene que cuidar la OSA. ¿Qué quiere decir eso? Cuidar la oración, cuidar los sacramentos y cuidar el acompañamiento espiritual. Si yo quiero que mi vida vaya echando raíces profundas en Jesús, para que todo lo que yo haga esté iluminado, esté atravesado por Jesús y por el Evangelio, tengo que cuidar mi oración cotidiana, mi vínculo de amistad con Jesús, los sacramentos, ¿no?, sobre todo la reconciliación y la Eucaristía, que son dos sacramentos que sanan y alimentan nuestra vida, y el acompañamiento espiritual, porque todos necesitamos que alguien en el camino nos vaya ayudando a entender de qué manera el Espíritu de Dios va obrando en nuestra vida. Entonces le vamos a pedir al Señor que para poder echar cada vez más raíces profundas en Él y que nuestra vida vaya brotando cada vez más de nuestro vínculo con Jesús, que Él nos ayude a cada uno de nosotros a crecer en oración, en vida sacramental y en el ámbito del acompañamiento espiritual como tres espacios de gracia a través de los cuales el Señor quiere fortalecer nuestra fe. Que Él nos conceda estas gracias y que aumente nuestra fe. Y vamos a ponernos de pie para profesar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y con mucha confianza le presentamos al Señor todas nuestras intenciones. A cada una de ellas vamos a responder juntos: escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Mario, por todos los sacerdotes y por todo el pueblo encomendados a ellos, oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los gobernantes y sus colaboradores, responsables de velar por el bien común, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que están de viaje, por los encarcelados, por todos los que están lejos de sus familias, oremos. Escúchanos, Señor.
por todos nosotros reunidos en esta Eucaristía, para que el Señor nos conceda crecer en la fe, en el amor y en la ternura de Dios. Oremos. Escúchanos, Señor. Pidamos especialmente por todos los que sufren en este tiempo por la enfermedad de la pandemia y por todo el personal de salud que trabaja para poder defender la vida. Oremos. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre bueno, la oración que te presentamos hoy y todo lo que traemos en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Recemos juntos para que, llevando al altar las alegrías y los cansancios de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos, haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de todos aquellos por los que rezamos hoy en esta misa. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con mucha humildad y confianza recemos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y según tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté siempre con ustedes. Aquellos que están en casa pueden darse la paz, y acá en el templo nos las deseamos a la distancia.
cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, alimenta tu cuerpo y tu sangre, no sea para nosotros Señor, que por tu gracia y sea por la defensa de la Este es Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a su mesa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a los que están en casa a hacer su oración de comunión espiritual, los que estamos en el templo, a acercarnos a recibir la comunión, según las indicaciones que ya venimos realizando. El cuerpo de Cristo me guarda en la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de rezarle a nuestra Madre la Virgen y ponernos en sus manos, les comparto algo que me parece que también nos ayuda a entender el Evangelio de hoy. Yo esta semana que pasó estuve de retiro, por eso no estoy acá haciendo las misas. Estuve haciendo un retiro ignaciano, haciendo ejercicios espirituales en San Miguel, junto con un grupo de personas, éramos 20, entre los cuales, yo era el único cura, además del cura que nos acompañaba en los ejercicios. Después había algunas monjas, algunas consagradas, algunos laicos y laicas, cada uno con su profesión, con su estado de vida. Y en esa diversidad, ¿no?, que uno puede palpar cuando se dan estos espacios de encuentro, uno descubre que el llamado de Jesús es para todos, esto de la radicalidad y vivir echando raíces. Pidámosle a María, en este Ave María que le vamos a rezar, que nos ayude a descubrir a cada uno de nosotros nuestro lugar en su iglesia, en la iglesia de Jesús, para también desde nuestro lugar ir descubriendo de qué manera tenemos que ir construyendo lo que nos toca. Y le pedimos a María entonces que nos ayude especialmente a descubrir ese lugar que Dios prepara para cada uno de nosotros en su iglesia. Y le decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Nieves, ruega por nosotros y por nuestras familias. Inmediatamente después de la bendición final, tendremos la exposición del Santísimo para aquellos que quieran estar un rato junto a Jesús. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. El Señor es nuestra fortaleza, podemos quedarnos en paz.